pregunta hasta ahora? ¿Se me escucha bien? No, profe, ninguna Vale, pregunta. bien. Y sí, se le escucha bien. Bueno, el tema de la promoción. Como siempre es promoción total o parcial, ya sea que aprueben los dos parciales en primera instancia, tienen lo que se llama la promoción total, que después simplemente resta un- un coloquio bastante liviano de la asignatura para poner la nota final, y esto se resuelve antes de la mesa de examen. Entonces en la mesa de examen directamente tienen que venir y, y resta la formalidad de trasladar esa nota en una libreta, o en el acta en este caso. Y después en la promoción parcial implica aprobar la práctica, y al aprobar la práctica no tienen que rendir la práctica en el final, pero sí tienen que rendir la teoría. ¿Todos ya me conocen o alguno viene de otra facultad? Bueno, estimo que todos ya me conocen. Tenemos 39 alumnos, ok. Bueno, entonces, no me quería olvidar, en, en la parte de práctica, bueno, vamos a seguir así, y en la práctica, en la parte de laboratorio, considero que es importante que tratemos de hacer un laboratorio en la facultad. Entonces, por supuesto no depende de nosotros exclusivamente, ¿no? Lo que nos está cayendo, ¿no? Así es que quedará supeditado eso a lo que disponga la propia facultad y las autoridades, ¿no? Con el tema de la variante beta, etc. Pero la idea es que... Profe, Sí, a nosotros nos habían mandado como un mes que el 15 nos iban a avisar si íbamos a ir al laboratorio, ¿no? exacto. Sí, eso es en general, después cada cátedra va resolviendo, pero sí, tenés razón. Hay que ver cómo siguen los acontecimientos. Pero bueno, sí, la idea es que por lo menos un laboratorio lo podamos hacer. Sobre todo el laboratorio, ya se los adelanto, ¿no? Que implica hacer circuitos eléctricos, etcétera, que es algo que considero que es importante para la formación de ustedes y sobre todo porque es muy entretenido. Yo hasta mi hijo de 7 años lo tengo haciendo circuitos eléctricos para arriba y para abajo, porque es algo lindo de hacer. Bueno, o al menos eso es lo que yo estimo, ¿no? Pero bueno, en la carrera que ustedes tienen, sería relevante que supieran hacerlo, ¿no? Cosas básicas de electricidad tienen que poder manejar. Bien, bueno, empezamos. Entonces vamos a empezar ya con... ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Como siempre, pueden interrumpirme, activan el micrófono, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar un poquito liviano hoy. Voy a apagar mi cámara. Creo que es así. Sí. Profe, yo le tenía que avisar. Nosotros el viernes rendimos macroeconomía y se nos cayó el sistema. Y nos pasaron el examen para hoy a las 9. Sí, a las 9. Ah, bien. Era, Bueno, mejor todavía entonces que lo estoy grabando, así después vas sí, al yo link. no por el tema de la asistencia y por si me iba antes. No, yo asistencia no tomo, en teoría ya se los digo que no tomo. Ah, listo, Y perfecto. si te vas antes y te perdés de algo, siempre podés ir al link de la clase, avanzar lo Listo, que ya escuchaste y desde ahí seguís. ¿Sí? listo, vale, perfecto. Bueno, como siempre requiere esto cierto timing que me vaya adecuando a los controles de esto. A ver, compartir pantalla, así. Así. Ahí estoy compartiendo pantalla con ustedes, ¿verdad? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Bueno, como les dije, la asignatura va a discurrir pura y exclusivamente en cuestiones que tienen que ver con electricidad y magnetismo. Que eso está descrito en lo que se llaman las 4 ecuaciones de Maxwell, ¿no? Que son las 2 de Gauss, la ley de Gauss eléctrica, la ley de Gauss magnética, la ley de Ampère y la ley de Faraday. Es física 3, es ver esas 4 leyes al derecho y al revés. Juegan esas 4 leyes un papel fundamental del mismo tipo
que las tres leyes de Newton en la física 1, ¿no? En la mecánica, ¿no? Que al derecho y al revés, las leyes de Newton explican los procesos mecánicos. Bueno, esto es lo mismo con las leyes de Maxwell. Bien, entonces la unidad 1 es la constitución de la materia, la ley de Coulomb y el campo eléctrico. Ahí tenemos la imagen de un rayo, de una descarga atmosférica. El libro que vamos a seguir es el que ya conocen por Física 1 y por Física 2 también, que es el Szyr-Zemansky, el volumen 2. Yo en particular, porque he podido acceder a él en PDF, trabajo con la 12ª edición, pero todas las ediciones son igual de buenas, ¿no? Ya hay ediciones más nuevas. Les digo por si alguna página no coincide exactamente, porque estará más adelante o más atrás. Muchos de los ejercicios son tomados de aquí también, no todos, pero muchos son tomados de aquí. Pero bueno, todos los libros de física de universitaria son igualmente buenos, ¿no? De hecho, yo cuando tuve que estar en el lugar de ustedes como alumno, no seguí este libro, sino que el profesor en su momento había elegido el Resnick Halliday, que también es otro muy, muy bueno, pero como no pude acceder a él en PDF para tomar figuras, etcétera, para hacer mis clases, entonces sigo este. Con esto lo que les quiero decir es que no hace falta ir desesperadamente a otro libro, a este para buscarlo, porque este es igual de bueno, o los otros son igual de buenos que este, ¿no? Así que con cualquiera pueden estudiar igual de bien. Si se sienten más a gusto siguiendo exactamente este libro, bueno, sepan que se puede descargar de la web. Yo exactamente no les puedo decir cómo por un motivo de copyright, de que es un tema legal con los derechos, pero créanme que se puede acceder buscándolo en Google. Pero bueno, ya todos ustedes lo tendrán. Vamos a empezar con las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. En la naturaleza hay 4 fuerzas fundamentales. Con estas 4 fuerzas, son 4 interacciones, regulan el comportamiento del universo tal cual lo conocemos. Son la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, que es esta acá, que dice strong, y la fuerza nuclear débil, que dice acá weak. Me dirán, bueno, pero no está la fuerza, no sé, la fuerza del resorte, la ley de Hooke, ¿esa dónde está? F igual a menos K por X. Bueno, la fuerza del resorte, en realidad esa F igual a menos K por X, es una consecuencia de esto. Es en última instancia, el resorte se comporta así, con esa constante elástica, etcétera, porque es una consecuencia de la interacción entre los átomos de la red cristalina que forma el metal, y en definitiva, en última instancia, esa fuerza es electromagnética. Y así con muchas otras fuerzas, ¿no? La fuerza de fricción también, en definitiva, es una fuerza electromagnética, y muchas de las que conocemos, ¿no? No es que nos hemos olvidado de alguna, están todas metidas acá. Todas pueden reducirse, en última instancia, a alguna de estas 4. La primera que vimos, y que ya vimos en Física 1, a través de la ley de gravitación universal de Newton, ¿no? Esa que decía que la fuerza con la que dos masas se atraen, G mayúscula, multiplicado por el producto de las masas dividido el cuadrado de la distancia, ¿no? Que fue el genial descubrimiento de Sir Isaac Newton. Esta fuerza gravitatoria no es solamente la que nos permite estar aquí pegados, entre comillas, a la superficie del planeta Tierra, sino que también implica en última instancia el funcionamiento del universo, ¿no? Por ejemplo, el giro de los planetas alrededor del Sol es una fuerza gravitacional. El funcionamiento de una galaxia, etc. Todas estas fuerzas que están acá arriba, que son estas dos, que son la de gravedad y la electromagnética, tienen una particularidad muy importante, y es la siguiente, que son fuerzas de largo alcance, se les dice así. Fuerza de largo alcance, ¿qué significa? Que su alcance es infinito. Pero no es porque la fuerza de gravedad sea infinita a distancias grandes. De hecho, baja como el cuadrado de la distancia. ¿Sí? Baja, pero sigue existiendo. A eso se refiere. Sí, perdón, a esto me refería.
Sí. Seguí jugando con los rayos. Yo no sé qué pensar. Vale, perdón. Entonces baja como 1 sobre el cuadrado de la distancia. Lo mismo pasa con la fuerza electromagnética, ¿no? La fuerza electromagnética disminuye con el cuadrado de la distancia. Vamos a ver algo parecido a la ley de gravitación universal de Newton, pero aplicado a fuerzas electromagnéticas, que se llama la ley de Coulomb, y vamos a ver que también disminuye con el cuadrado de la distancia. Disminuye, pero no se hace cero. Entonces, a medida que R aumenta, como está el cuadrado y en el denominador, va bajando, va bajando, va bajando la fuerza electromagnética, pero no se hace cero. A eso nos referimos con fuerza de largo alcance. Y de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, la gravedad y el electromagnetismo son fuerzas de largo alcance. A diferencia de las dos que están abajo, que son fuerzas que participan en el núcleo, que son la nuclear fuerte, que explica por qué está unido un núcleo, ¿no? Porque como ustedes saben, el núcleo tiene un montón de cargas positivas que están apiñadas en una zona del espacio muy pequeña. Entonces uno se puede preguntar, porque uno ya sabe, ¿no? Del instituto, del colegio secundario, que cargas del mismo signo se repelen. Entonces, ¿en qué quedamos? Se repelen y sin embargo están juntas en el núcleo. ¿Por qué? ¿No era que se repelen? Bueno, sí se repelen, pero ahí interviene una fuerza que le gana a la fuerza electromagnética, que es la fuerza nuclear fuerte, que es la que se encarga de mantener unido el núcleo a pesar de que las fuerzas, acá hay fuerzas eléctricas de repulsión que son muy intensas. Bueno, pues la fuerza nuclear es mucho más fuerte que esa fuerza de repulsión y lo mantiene unido. Y después fue necesario que intervenga otra fuerza, que es la fuerza nuclear débil, que es necesario incluirla para explicar ciertos fenómenos de desintegración radioactiva. Entonces, todas las interacciones del universo pueden reducirse a una de estas 4. Gravedad, electromagnetismo, nuclear débil, nuclear fuerte. Nos vamos a enfocar en física 3 en esta parte, en la fuerza electromagnética. Bien. Como les decía, ya se los expliqué recién. Papá, ¿para Sí. qué quieres que haga con esto? Un buggy, ponle rueda grande. Vale. Pero ya he hecho otro body que es muy extremo. Vale. Bien. Entonces, perdón. ¿qué quieres que haga con este? Ahora ven, un segundo. Tienes que hacer un buggy, ¿sí? No interrumpas al papi que está trabajando, ¿vale? ¿Sí? Vale, voy a hacer lo que dijo. Vale. Bien, perdón. Dejar de compartir pantalla. Estaba recién acá. Bien. Sigo compartiendo la clase, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Gracias. profe. Bueno, entonces como les decía, la fuerza gravitacional, la partícula mediadora en la fuerza gravitacional es el gravitón, del mismo modo que el fotón, que ya lo han escuchado mucho más seguramente que esta del gravitón, es la partícula mediadora de los campos electromagnéticos. Mediadora significa que es la que en definitiva lleva la información, ¿no? De un lugar a otro. La información en este caso electromagnética. Se habla de fuerza electromagnética todo junto, esto lo explico ahora antes de olvidarme, porque en realidad es el mismo fenómeno, ¿no? Es electricidad y magnetismo. Sabemos que una carga, sabemos por información general que han recibido hasta ahora, ¿no? Una carga eléctrica genera un campo eléctrico. Bueno, pues una carga eléctrica en movimiento es capaz de generar un campo magnético. ¿Sí? Repito, una carga eléctrica en reposo genera un campo eléctrico. Una carga eléctrica en movimiento, además de generar un campo eléctrico que va con ella, también genera un campo magnético. Por eso es el mismo tipo de fenómeno en definitiva. Por eso se le dice fuerza electromagnética y no se la separa en fuerza eléctrica y fuerza magnética, por un lado y por el otro, ¿no? Por eso se habla de electromagnetismo toda la vez, ¿no? Esto quizás sí es nuevo para muchos de ustedes. Repito, una carga eléctrica en movimiento no solamente genera un campo eléctrico, que ya vamos a ver que es campo eléctrico, no se preocupe,
sino que además genera un campo magnético. Bueno, y después las interacciones nucleares fuerte y débil, que eso ya está más puesto ahí por completitud y para información general. Bien, entonces hemos estado hablando bastante de carga, las he estado mencionando. El estudio de las cargas eléctricas viene, como muchas otras cosas de nuestra formación occidental, del griego. Hacia el 600 a.C., muchos de estos descubrimientos tuvieron lugar. La palabra electrón significa ámbar en griego. El ámbar es un material, no el único, pero es uno de los materiales en los que naturalmente se puede observar fenómenos que tengan que ver con la electricidad, ¿no? De hecho, con el ámbar se hacen objetos de adorno, ¿no? Billutería y ese tipo de cosas. Supongamos que tenemos dos varillas de plástico como las que tenemos acá a la izquierda, ¿no? Tenemos una varilla de plástico, completamente de plástico. Hay un laboratorio sobre esto que lo vamos a hacer. Estos dos ganchitos que se ven acá, etcétera, con dos hilitos, es un material aislante, es decir, un material por el que se dificulta el pasaje de las cargas eléctricas. Si yo froto esas varillas de plástico con piel me refiero no a piel lo que diríamos en Argentina una campera de cuero, sino piel, un abrigo de piel, ¿no? Así peludito, como un oso de peluche, una cosa así. Se generan una serie de cargas en esa varilla, tal que si yo hago el mismo procedimiento con las dos varillas y luego intento acercar una a la otra, esa varilla intenta, en vez de pegarse a la varilla que estoy acercando, intenta alejarse. Es decir, aparece una fuerza de repulsión. Como el plástico es exactamente el mismo, la piel fue exactamente la misma, el procedimiento fue exactamente el mismo, entonces es lógico pensar que si se indujeron cargas en esta varilla de plástico, las cargas fueron exactamente igual, de la misma naturaleza. Conclusión, tienen la misma carga las dos varillas de plástico. Y si al intentar acercar una con otra, la otra se aleja, de ahí surge la conclusión que carga del mismo signo se repele. Hasta ahora no sabemos nada del signo que tiene cada carga. Sabemos que tiene carga y que se repele. Después habrá una convención de forma. Por otro lado, puedo hacer el siguiente experimento. Dos varillas de vidrio sólido, y un pequeño trozo de tela de seda. Froto todo exactamente igual. Como las dos varillas de vidrio son iguales, el trozo de tela de seda es exactamente el mismo, entonces se indujeron carga del mismo tipo. Si yo intento acercar una varilla de vidrio a otra varilla de vidrio, que fue igualmente frotada, todo igual, también vuelve a alejarse. Conclusión, estas cargas, que no sabemos todavía si son del mismo signo que la anterior, también se repelen. Sabemos que son del mismo signo, no sabemos si son del mismo signo que el anterior, pero sí sabemos que se van a repeler, porque el experimento así lo indica, ¿no? Esta varilla se va para la izquierda. Entonces ahora surge la conclusión natural, ¿no? ¿Qué pasaría si mezclo una varilla de vidrio frotada con una varilla de plástico frotada? La conclusión es esta que tenemos acá en la sección C. Se atraen entre sí. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos de este experimento? Que las cargas que induje en una varilla de vidrio y las cargas que induje en la otra varilla de plástico son cargas de diferente naturaleza. Arbitrariamente se les asigna un signo. Uno podría haber asignado lo del signo, es arbitrario, ¿no? Podría haber sido otra cosa. A unas se las llama positivas y a las otras se las llama negativas. Entonces, carga del mismo signo se repele. Más con más, rechaza. Menos con menos, rechaza. Más con menos, se atrae. Bueno, estas conclusiones de Franklin, fíjense el año en el que estamos. Estamos en el
en el siglo XVIII, o sea, en el 1700 y algo, mediados del 1700. Esto es importante, más o menos, al menos yo lo considero importante de la fecha, porque después vamos a ver cómo llegamos a una exponencial y todos los acontecimientos se empiezan a precipitar. Entonces, todo eso está resumido en esta filmina de aquí. Carga del mismo signo se repele, menos con menos, repele. Más con más, repele. Más con menos, se atrae. Carga de diferentes signos, se atrae. Presentan una atracción entre ellas. Arbitrariamente a una se la señala positiva, a las otras negativa. Esto está indefectiblemente ligado a la estructura de la materia. Nosotros sabemos, ya saben ustedes por la formación que tienen, que la estructura de la materia está formada por átomos. Los átomos tienen un núcleo muy pequeño comparado con el radio orbital de otras cargas que van moviéndose a su alrededor. Llamamos a esas otras cargas negativas, electrones, y a las cargas que están en el núcleo las llamamos protones. Se le asigna al electrón la carga negativa y al protón la carga positiva. Protón y electrón tienen exactamente la misma carga, pero diferentes signos. Uno es positivo y otro es negativo. La masa es muy diferente. La masa del protón es miles de veces superior a la masa del electrón. Fíjense que es 1,6 por 10 a la menos 27 comparado con 9,1 por 10 a la menos 31. Hay 4 órdenes de magnitud entre uno y otro. Y en el núcleo también tenemos neutrón. El neutrón está acá, no para algo eléctrico, porque el neutrón no tiene carga, pero sí para proveer estabilidad al núcleo, ¿no? Interviene en lo que se llama la fuerza nuclear fuerte que vimos antes. Y tiene una masa ligeramente superior a la del protón. No tiene carga, es neutro, ni es positivo ni negativo, pero sí aporta estabilidad al núcleo para que el núcleo no se desarme. Un núcleo enteramente constituido solo de protones es inestable, salvo que el número sea mínimo, como por ejemplo en el átomo de hidrógeno. Pero si no, a medida que escalas en la tabla periódica se vuelven inestables y precisan cada vez más neutrones. Bueno, eso ya pertenece a la física atómica. Bueno, fíjense, por ejemplo, acá tienen un buen ejemplo, el átomo de litio. El átomo de litio tiene 3 de número atómico, ¿no? Que significa que tiene 3 electrones girando alrededor. Girando es una forma de decir, ¿no? Hay una distribución de probabilidades. Vamos a decir girar alrededor del núcleo. Y tiene 3 protones, 1, 2 y 3. 3 positivo con 3 negativo da 0. Es un átomo neutro desde el punto de vista eléctrico. Tiene tantos electrones como protones. Pero fíjense que los neutrones son más, ¿no? 1, 2, 3, 4. Para ser estable. Se puede armar átomos para que no cambie de elemento químico, dejando la cantidad de protones igual, pero sumándole neutrones o quitándole neutrones, ¿no? A eso se le llama un isótopo. Bueno, son cosas de química que igual ya saben. ¿Cómo vamos hasta ahí? Un poco de feedback. Voy muy rápido. Son cosas que ya vieron. No, vamos bien. Sí, vamos a tener tiempo de complicarlo más adelante. Bien. Como les decía, uno puede agregar neutrones o quitar neutrones y el átomo va a seguir siendo el mismo. Lo que cambia es la estabilidad relativa que tiene, ¿no? A eso se le llama un isótopo. Ahora, también se le puede quitar electrones a un átomo. Sigue siendo el mismo elemento químico, o sea, si yo al litio de recién, el Li de litio, le quito un electrón, no por eso deja de ser litio, va a seguir siendo litio. Pero ahora es litio con una carga positiva en exceso. ¿Sí? Bueno, y así siguiendo, ¿no? Es un ion positivo, le puedo agregar un electrón más, entonces va a ser litio con un electrón en exceso, y entonces, bueno, eso modifica el comportamiento químico. Bien.
entrando ya más dejando ya lo que es la naturaleza y bueno, la formación de la materia, ¿no? Que no es realmente el centro de la discusión en esta asignatura que vamos a ver, y ya entrando más en el tema de la electricidad y el magnetismo, que sí es lo que vamos a tratar. Primero vamos a ver cuestiones relacionadas con la electrostática. La electrostática, como su nombre lo indica, electro y estática. Electro, electricidad, carga, y estática, que está en reposo, ¿no? Está en equilibrio. Entonces, electrostática es sobre todo tratar cómo se comportan las cargas, sobre todo en reposo. Para hacerlo simple, vamos a decir que es en reposo. Primer principio de la electrostática, que tiene que ver con el sentido, no solamente con el sentido común, sino con la observación, con el hecho empírico, con la observación de los fenómenos naturales, observar cientos, miles de ellos y llegar siempre a la misma conclusión. ¿Cuál es la misma conclusión a la que se llega? En la naturaleza, primero, la carga eléctrica en un sistema cerrado se conserva. Repito, la carga eléctrica en un sistema cerrado se conserva. La carga no se puede destruir, ni tampoco se puede crear. Ni destruir, ni crear. La carga se conserva. La carga se conserva. Es decir, ¿qué significa un sistema cerrado? Bueno, un sistema cerrado es aquel en el que no puede ni entrar ni salir carga. ¿Y eso por qué? Bueno, porque necesito tener en cuenta qué fue lo que comenzó en el sistema y qué fue lo que terminó. Si yo permito que la carga entre y salga, entonces difícilmente voy a poder establecer un principio de conservación de nada, ¿no? Porque si las cosas se me están escapando por un lado de la frontera, entonces no hay nada que se pueda conservar. Entonces, yo primero defino un sistema cerrado. Un sistema cerrado puede ser, a lo mejor, un cuerpo conductor. Bueno, en ese cuerpo conductor, la carga permanece constante, se conserva, ¿no? No se puede crear la carga. Y el segundo principio de la electrostática indica que la carga está cuantizada. Cuantizada significa que se mueven cuantos, que son discretos. Es decir, que no es infinitamente divisible. No se puede dividir hasta llegar hasta cero. Eso es imposible. Hay una unidad mínima de carga eléctrica que es el cuanto de carga eléctrica, el quantum de carga eléctrica, que es la carga del electrón o la del protón, dependiendo si estoy contando cargas negativas o positivas. Esa es la mínima carga posible. Y creo que lo había puesto aquí. No lo puse. Bueno, después lo vamos a ver cuando veamos los Coulomb. Es un valor en Coulomb, vamos a ver después que la carga se mide en Coulomb, tiene un valor pequeñito, pero ese es el mínimo valor posible. Entonces, resumiendo, principio de la electrostática, la carga se conserva, no se puede crear de la nada, no se puede destruir de la nada, se puede mover de un lado al otro, sí, podés ingresar a un lado con carga, podés salir del otro lado con carga, pero no la podés crear. Dicho de otro modo, si el universo es nuestro sistema cerrado, todo el universo es nuestro sistema cerrado, la carga del universo, la carga total, positiva y negativa, es la misma. Es un número fijo, que desconocemos, pero fijo. Y en segundo lugar, la carga está cuantizada. Cuantizada significa que solamente puede aumentar en puntitos discretos, es decir, son como bloquecitos, ¿no? Esos pequeños bloques es la unidad de carga fundamental, que para positiva es la del protón y para negativa es la del electrón, que es la misma, solo cambia el signo. Los materiales que vamos a ver son de tres tipos. Vamos a tratar con tres tipos. Sobre todo con dos en física 3, ¿no? Después, aquel que tenga necesidad de verlo seguramente va a tener que ver algo de semiconductores. Básicamente los materiales se pueden dividir en estas tres categorías: conductor, aislante o semiconductor. Conductor, como la palabra lo indica, es que conduce la corriente eléctrica, es decir, que tiene cierta facilidad para que la carga eléctrica por él pueda fluir. El aislante, todo lo contrario, es decir, es un mal conductor. Un aislante es un mal conductor, es decir, es un material que tiene la
la incapacidad, por así decirlo, de permitir que pasen por él cargas eléctricas. Sería como un camino muy roto para la carga. El conductor sería como una autopista. Y el semiconductor, bajo ciertas condiciones, se puede comportar de una forma o de la otra. Se puede comportar tanto como conductor o como aislante. Ejemplo de conductores lo tenemos en los metales preciosos, todos son excelentes conductores. El oro, la plata, el platino, son estos que tenemos acá, AU, AG, PT. Los metales en general, el cobre, el hierro, el mercurio, el plomo, todos tienen una particularidad y es esta. Fíjense cómo voy desde adentro hacia afuera, tengo capas cerradas de electrones. Las capas cerradas de electrones son la máxima estabilidad posible, ¿no?, del átomo. Y de repente tengo un electrón pequeñito por aquí que está girando solitario y no es estable para nada. Porque le faltan un montón de electrones más para hacer una capa cerrada. Entonces que no tiene ningún tipo de estabilidad ligada al átomo, es el que más fácilmente puede prestarse para la conducción. Todos los metales buenos conductores tienen esta propiedad, y la explicación es esta que les acabo de dar, ¿no? Es que este electrón está débilmente ligado al átomo, porque le falta muchísimo todavía para cerrar, muchos compañeros más, ¿no?, muchos electrones compañeros más para cerrar. Entonces, como está tan débilmente ligado, con muy poca energía lo podés mover y lo podés sacar de ahí para conducir electricidad. Esos son los conductores. Los aislantes, al contrario, siguiendo este principio, ¿no?, de conducción, de que vas a ser conductor si tenés un electrón débilmente ligado. Al contrario, si no tenés electrones débilmente ligados, sino que todos están formando una coraza perfectamente cerrada y muy estable, como por ejemplo acá, este número se ve bastante, ¿no?, en física atómica, que es el 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fíjense, el círculo exterior tiene 8 electrones. Esto es una configuración muy muy estable. Significa que si yo acá un electrón de esto lo quiero quitar para que conduzca corriente eléctrica, la cantidad de energía que le tengo que proveer a esto es fenomenal. Entonces, para los casos prácticos, se comporta en definitiva como un aislante, porque no tengo un electrón débilmente ligado que yo pueda quitar para conducir electricidad. Entonces, todos los átomos, por ejemplo los gases nobles, todos tienen capas cerradas de electrones, últimas capas cerradas sería la definición más precisa, ¿no? Todos los gases nobles son muy malos conductores, buenos aislantes, ¿no?, en definitiva. Bueno, los semiconductores, siguiendo con esto, ¿no?, si uno es poco, o sea, si uno es bueno para conducir y 8 es malo, entonces como no puede ser de otra manera, está en el 4, ¿no? Fíjense que son 1, 2, 3 y 4. Entonces, ni una cosa ni la otra. En determinadas circunstancias puede comportarse como aislante y en determinadas circunstancias se puede comportar como conductor. En este caso estamos viendo la configuración de última capa, sobre todo, que son el negro sólido del silicio. Bien. La primera ley que vamos a ver es la ley de Coulomb. Fíjense que ya estamos en el 1806, o sea, ya ingresamos en el siglo XIX. Bien. Charles de Coulomb. La ley de Coulomb, por así decirlo en términos gravitacionales, es el análogo de física electromagnética de lo que vimos de ley de gravitación universal de Newton. De hecho, son muy muy parecidos, solamente que describen diferentes cosas, ¿no? La ley de gravitación universal de Newton, entre dos masas te dice cómo va a ser la fuerza de atracción entre ellas. En cambio, la ley de Coulomb te dice entre dos cargas cómo va a ser, por supuesto la ley de Coulomb es muy posterior a la ley de gravitación universal, ¿no? Hay muchos años entre esto y la ley de gravitación universal de Newton. No fue contemporáneo. Es esta ley que tienen acá abajo. La fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas está dada por el producto de sus cargas
Q1 por Q2, dividido el cuadrado de la distancia. Es una fuerza, como ya lo deja perfectamente claro Newton, de acción y reacción. Me han aparecido acá unas marcas negras que no sé si ustedes ven. A ver. Lo voy a compartir de nuevo. Compartir pantalla. Ahí está. Son dos cargas que tenemos, por ejemplo carga Q1 y carga Q2. Tenemos que sobre estas dos cargas tenemos dos fuerzas. ¿Qué es esta fuerza que estaba acá abajo? La fuerza que la carga 1 hace sobre la carga 2, y esta que está acá arriba es la fuerza que la carga 2 hace sobre la carga 1. Como vimos recién, carga del mismo signo se repelen. Estas fuerzas van sobre la línea recta que une ambas cargas, tiene exactamente la misma dirección y diferente sentido. ¿Sí? Son un par acción-reacción, evidentemente. La fuerza 1 sobre 2 es igual a la fuerza 2 sobre 1, de acuerdo a la tercera ley de Newton. No puede ser de otra forma. ¿Y qué intensidad tiene esa fuerza? ¿Qué valor tiene esa fuerza? Bueno, el producto de las cargas de Q1 por Q2 dividido el cuadrado de la distancia que las separa, multiplicado por una constante. Esa constante K es una constante que ya se ha medido por medio de un experimento que vamos a ver ahora en un video, que se llama balanza de torsión. La balanza de torsión es un eje que está por acá, que se llama fibra de torsión, como por ejemplo una cuerda de piano de acero. Se elige el acero porque es un material bien elástico, ¿no? O sea, bien proporcional la relación que hay entre deformación y fuerza. Y sobre esa balanza de torsión, esto puede girar libremente. Esta cuerda tiene un pesito por acá para que se mantenga bien tensa. Se ponen dos cargas. Las cargas son iguales, ¿no? Positivo y positivo. O sea, vos pones una carga y se distribuye de esta forma, positivo. Y luego pones otra carga en un lugar fijo. Oye, se pueden poner en estas cosas que pueden comenzar a girar, papá. Vale. Sí. Gracias. Entonces, fíjense que acá tenemos una carga negativa. Entonces va a haber una fuerza de atracción. Entonces lo que va a hacer esta cuerdita de piano es girar un poquito y acercarse. Y en función de cuánto quiere acercarse, de qué ángulo se quiere acercar, yo a través de una cuentita puedo saber qué relación hay entre la fuerza que se acercó, eso lo puedo medir porque es una balanza de torsión que mide fuerza, y el cuadrado de la distancia, de ahí puedo despejar K. Haciendo este experimento me queda que K vale 9, casi 9, 8,98, por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. O sea, esto sería así. Compartir pantalla, pizarra. Ahora estoy compartiendo con ustedes la pizarra. Es la ley de Coulomb, es así. La fuerza es igual a K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. A esto se lo suele tratar así directamente, valor absoluto. Porque para que te dé directamente el número y después vos al sentido que tenga, si es más o menos, etc., se lo das en función del vector, porque en definitiva esto es un vector. Así que no hay que olvidarse que precisamos 3 o 4 cosas, ¿no? Esto lo único que te da, esto es la magnitud. O sea, te dice cuántos newton tenés, nada más. Entonces vos necesitas agregarle dirección a esto, porque esta ley no tiene la dirección, y necesitas agregarle el sentido. ¿Cuál es la dirección? Bueno, si una carga estaba por acá y la otra estaba por acá, entonces la dirección es siempre sobre la recta que pasa por las dos cargas. ¿Y el sentido cuál va a ser? Bueno, es de atracción si son de diferentes signos
y de reproducción si son de signo, del mismo signo. Entonces en este caso sería de atracción. Entonces la dibujo así. Y el largo de esto es lo que te dice esta ley. Solamente te proporciona el valor de la magnitud, los newtons. Entonces K necesitamos que sea en newtons por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque después lo multiplico por coulomb. Acá ya tengo un coulomb. Acá tengo otro coulomb. La unidad de carga es el coulomb. Dividido metro al cuadrado. Metro al cuadrado con metro al cuadrado se va. Coulomb al cuadrado se va con esto. ¿Y qué me queda? Newton. ¿Y en qué se mide la fuerza? En Newton. Bien. Vamos a ver, para terminar esta primera parte, vamos a ver esto. Estoy compartiendo con ustedes un video de YouTube, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Acá está, esta es la balanza de Coulomb. Entonces vamos a ver un experimento. Por supuesto, si vos querés ver grandes fuerzas, necesitas grandes cargas. Entonces, trabajar con grandes cargas a veces tiene su complicación y su peligro también, ¿no? Por las descargas. Entonces, otra solución es trabajar con cargas más modestas en valor y tener un equipo de precisión que te pueda medir ligeros desplazamientos. Este láser que ven acá, esto que hay acá es un láser, te permite medir ángulos muy pequeñitos, ¿no? Así trabajas con cargas modestas en valor. Ahí está. Esto que está haciendo es, esto que tiene acá, ven que él lo toca acá en una parte negra. Esta parte negra es aislante. Y esta parte de acá es lo que está cargado. Entonces con este dispositivo, al sujetar él con esta parte que es aislante en la mano, le deposita cargas a las esferas. Ahí está, ya tiene carga. Lo mismo para las dos. Las dos tienen carga. Todo lo demás es aislante, entonces esa carga ya no se va. Vale. Entonces ven que acá tiene un espejito y hay un puntito rojo. ¿Ustedes ven cuando yo muevo el mouse así, la flechita? No, profe, no se le ve. No, profe. ¿Y ahí cuando dibujo sí? Cuando dibujo hay una flecha, ¿lo vieron? Sí, está dibujando ahora, no, profe. Ahí estoy dibujando, ¿eso se ve? No, no se le ve. Ah, no se ve. Bueno, donde él tiene su mano derecha, hay al lado de la esfera negra, hay un pequeño espejito, que ahora lo van a ver con un puntito rojo, ahí está apuntando el láser. Y después tiene un cubo de agua, pero ese cubo de agua nada más que está como amortiguador, para detener rápidamente las oscilaciones, para que esto no se quede oscilando demasiado tiempo, haciendo muy lenta la medición. Voy a subir el volumen. Ahí está. Entonces dice, a medida que más fuerte es la fuerza, mucho más se tuerce el hilo de la balanza de torsión, ¿no? ¿Y cuánto va a ser más fuerte esa fuerza? Bueno, mientras más cerca estén. Porque la ley de Coulomb dice que la fuerza depende en forma inversamente proporcional del cuadrado de la distancia. Mientras más cerca estén, más grande va a ser esa fuerza. Ahí están bien cerquita. No se pueden tocar, evidentemente, porque si no, compartirían carga. Fíjense. Ahí está el puntito rojo, el láser.
Entonces refleja en el espejito y si este hilo se tuerce, entonces viene el rayo por aquí, clac, se refleja por acá y entonces se aparta del cero indicándote sobre una escala milimetrada que tenemos acá a una cierta distancia. Mientras más lejos esté, mejor es, ¿no? La escala milimetrada porque mayor es el arco que describe. The chart measures how much twisting is going on. Twice the force, twice the twist, twice the distance. Fíjense, 11. Alright, let's get started. The balls are initially uncharged, and so the chart over here is reading about 0. Entonces, cuando las dos bolas están descargadas, evidentemente la fuerza tiene que ser 0, porque ¿qué dice la ley de Coulomb? Q1 por Q2 sobre R cuadrado. Si las cargas son 0, 0 por 0 da 0, entonces la fuerza tiene que dar 0. Y por eso está indicando 0. Initially, the balls are 10 centimeters away. 10 centímetros. Both of them get charged, and the rope begins to twist. Entonces al cargarla, fíjense, se va acercando. Cuando es 10 centímetros, se puso en 22. Now, to what distance Entonces va a hacer algo ahora que les puede parecer confuso, pero ahora se los explico. should I move the balls apart in order to measure half the original force? Entonces lo que pregunta es, ¿cuánto debería separarla la distancia? Recordemos que fue así, ¿no? 10 centímetros, cuando estaban separadas una carga de la otra, el puntito me quedó en 22. Entonces ahora la pregunta es, ¿en cuánto debo transformar estos 10 centímetros? ¿Cuánto debo Now, to separarlo? what distance should I move the balls apart in order to measure half the original force? Para que la fuerza baje a la mitad, para que baje a 11. Y la respuesta es que como sigue una ley cuadrada, la distancia para que la fuerza baje tiene que ser menor o mayor. En base a lo que vimos recién, les pregunto, para que la distancia ¿qué distancia tengo que moverlo para que la fuerza baje a la mitad? ¿Tiene que ser una distancia mayor o menor? Mayor, exactamente. Mayor, y para que sea 2, como está, fíjense, que como está, dejar de compartir pantalla, pizarra. Fíjense que como está, como la ley de Coulomb es así, es K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, como yo quiero que esto se divida a la mitad, porque eso es lo que quiere, entonces esto también se divide a la mitad, 2. Y este 2 lo puedo meter acá, y me quedaría K por Q1 por Q2 sobre, ¿y qué tengo que meter acá? Raíz de 2. ¿Por qué? Para que una vez que elevado al cuadrado me quede de nuevo este 2 que está acá. Entonces, en definitiva, si con 10 centímetros conseguí lo de recién, conseguí F, entonces ahora con raíz de 2 veces 10 voy a conseguir F sobre 2, probando la ley de Coulomb. Entonces volvemos. You see, the force is proportional to the square of the distance. This means that the original force was proportional to 1 over 10 squared, or 100
1/200. It's half as much. The correct distance is 14. Because Entonces vamos a ver, si ahora lo corremos a 14, times 10. porque es 1, digamos, raíz de 2 por 10 es 14. Centimeters away, you get Debería half ir the force. This is because 14 is radical 2 times a 11, ¿no? Y efectivamente, Ohm's law. porque antes era Force 22. decreases the square of the distance. Alright, whole new experiment. The balls are Bien, eso es lo que quería demostrar. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿No? No, Bien. profe, yo. Por mí no, profe. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso. Bueno, no tan pequeño. Vamos a hacer una parada de unos 30 minutos, 35 minutos. Y en un rato continuamos. O sea, en Argentina son 8:30, si no estoy sacando mal la cuenta. O Sí, sea, sí, pero 8:30. exacto. Seguimos a las 9:05. ¿Sí? Bueno, Bien. profe. Perfecto. Sí, gracias. Compartir pantalla. Por aquí. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, profe. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, hay que recordar esto nada más, pero bueno, como ustedes saben, se puede tener un vademecum de ecuaciones en los exámenes, así que no pasa nada. Pero bueno, este número es fácil de recordar. Es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Vamos a ver que el coulomb como unidad de carga es una unidad bastante grande. Entonces, en general va a ser común trabajar con cargas que sean submúltiples, como el milicoulomb. Mira más video, mira más ahí en YouTube. Vale. Vamos a... En general, la ley de Coulomb suele expresarse de esta forma que vemos aquí, como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el valor de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué diferencia hay con lo que vimos recién? Con K por el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. ¿Por qué al valor de K ahora lo ponemos como 1 sobre 4 pi epsilon 0? Después lo demás es igual, ¿no? Es el producto de las cargas dividido la distancia al cuadrado. O sea, ¿qué sentido tiene complicar las cosas metiendo un epsilon 0 acá y un 4pi? Si con un K lo podemos resolver perfectamente, ¿no? Acá está expresado acá abajo. Bueno, la respuesta es que la ley de Coulomb no es una ley fundamental de la electricidad y el magnetismo, pero las leyes de Gauss sí. Y las leyes de Gauss son mucho más fáciles de escribir si usamos un epsilon 0 y trasladamos esa complicación a la ley de Coulomb, que es menos fundamental, ¿no? Entonces, cuando la ley de Coulomb la escribimos así, como 1 sobre 4 pi epsilon 0, vamos a ver, dentro de poquito, dentro de pocas unidades, que a la ley de Gauss, que sí es fundamental, la podemos escribir de un modo mucho más simple. Entonces, trasladamos la complicación a algo no fundamental y dejamos lo fundamental mucho más simple. La ley de Coulomb se puede deducir de las leyes de Maxwell, ¿no? Eso está claro, porque ya les dije que las leyes de Maxwell son 4 leyes fundamentales de la electricidad y el magnetismo. Ahí está condensado todo lo que nos es lícito preguntar sobre cualquier fenómeno electromagnético. Entonces vamos a trabajar en general con la ley de Coulomb expresada de esta forma, ¿no? 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es K, que vale 9 por 10 a la 9, y con este epsilon 0 que se deduce de este valor, ¿no? Está claro. Este epsilon 0 tiene un nombre en particular que tenemos que recordar, que se llama la permitividad del vacío. Este 0 hace referencia al vacío. Al vacío me refiero a que no hay aire, no hay nada, es el espacio vacío. El aire tiene una permitividad bastante parecida. Permitividad se llama. Permitividad. Y es una letra griega, epsilon. Bien.
¿Qué más? Bueno, después lo demás es exactamente igual. Y acá tenemos la reflexión de Monolito que dice que la ley de Coulomb es idéntica a la ley de gravitación universal de Newton. Sí, es idéntica en forma. En forma es igual, ¿no? Con esto que vale G, esto que es el producto de las masas y esto que es la distancia al cuadrado. Habíamos visto en parte de los enunciados fundamentales de la electrostática que el valor de carga estaba cuantizado. Ese valor de carga cuantizado es ese mínimo valor discreto de carga, a partir del cual ya no es posible una reducción adicional, es este valor que estamos viendo en pantalla. Es la carga eléctrica de un protón o de un electrón. En este caso, como tiene el signo positivo implícito, sería el de la carga de un protón. Y vale 1,16 por 10 a la menos 19 Coulomb. Ahí tienen el error asociado 14 en la última cifra significativa, que es el 53. Es decir, que la carga, por más continua que nos parezca, en realidad es un múltiplo entero de ese valor que estamos viendo ahí. Siempre es un número entero de eso que estamos viendo ahí. Con un número entero que puede llegar a ser un valor muy grande, pero que también, en última instancia, el mínimo valor de carga es 1. 1 que 1 es eso que está ahí. 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Vamos a ver dos ejemplos interactivos. Acá tenemos uno. Acá está. Fíjense, tenemos dos cargas. Una carga de 1 Coulomb y otra carga de menos 2 Coulomb. Yo voy sobre lo mismo una y otra vez, porque más de una vez me doy cuenta, cuando estoy corrigiendo algún examen, o cuando tomo examen directamente en el final, que si bien son cosas que parecen simples en esencia, comprender su significado en toda su dimensión a veces no resulta inmediato. Por eso he dejado estas cargas como están acá, las he seleccionado con este valor, para demostrar lo siguiente en primer lugar. Fíjense que una carga es 1 y la otra carga es menos 2, pero no por ser, la azul es menos 2, ¿no? Negativo, y la roja es más 1. No por ser diferentes las cargas, son diferentes las fuerzas. No porque una carga sea mayor, valga 2, va a tener una fuerza más grande. ¿Por qué no se puede? Porque eso violaría la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, carga grande y carga chica, por hablar en buen romance, tienen la misma fuerza. Seguramente provocarán efectos diferentes, ¿no? Una carga pequeña seguramente está asociada a una masa más pequeña, probablemente, no necesariamente, pero probablemente, y entonces la acelerará más. Pero estas fuerzas son iguales, ¿eh? Por más que una valga 2, si una vale 6 y la otra 1, es lo mismo, ¿no? Tienen siempre el mismo largo las dos fuerzas, ¿eh? Porque son un par acción-reacción. Vamos a dejarlo como estaba recién, que estaba en menos 2. Como una es negativa y la otra es positiva, son fuerzas de atracción y valen exactamente lo mismo. Vamos a ponerlo por acá. Fíjense que están en 3 de distancia. Y vamos a elegir el valor de carga tal que el valor de fuerza sea de casi un cuadradito de estos grandes. Ahí. Vamos a dejarlo ahí. Fíjense cuánto tiene de valor la fuerza en estas unidades arbitrarias que son los cuadraditos pequeñitos, ¿no? Tendría 5 por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y casi 7. ¿Cuánto vale la fuerza F? 7 cuadraditos. 7 cuadraditos, que acá un cuadradito pequeñito puede ser, no sé, supongamos que fuera un newton, entonces sería el valor de la fuerza 7 newtons, ¿no? Entre 6 y 7 newtons. Cuando la distancia es de 3 cuadrados, ¿no? Supongamos que cada cuadrado grande sea 1 metro. 1 metro, 2 metros, 3. Bien, perfecto. Llevemos nota de cuánto tiene de valor la fuerza, ¿no? Dijimos 5, 6, casi 7. 6 y medio.
Si de 3 lo llevamos a 4, a 5, a 6, fíjense qué pasó con la fuerza. Decreció. ¿Y decreció en qué proporción? En una proporción de 4. Fíjense que cuando estaba en 3, acá estaba en 3, acá decía el valor, ¿no? Me olvidé que acá decía 61,8. Y el radio es 3. Si yo de 3 voy a 6, tiene que pasar a ser 61,8 dividido 2 al cuadrado, que es 4. Efectivamente, 60 dividido 4 es 15. ¿Ven? Cuando la distancia se duplica, la fuerza disminuye 4 veces. Esto es típico de la fuerza de largo alcance, como la fuerza electrostática de Coulomb y también como la fuerza gravitacional. La fuerza aumenta con el cuadrado de la distancia, en forma recíproca. Bien, dejamos esto. Vamos por acá. Bueno, acá tienen estos links, por supuesto, ya están subidas estas clases, así que pueden bajarlas y acceder a estos links que demuestran diferentes cosas, ¿no? Todos estos links están puestos siempre con el objetivo de que los ayuden a terminar de hacer propios muchos de estos conceptos, ¿no? Que no se basan simplemente en ejercitar la memoria y recordar algo que yo les dije o algo que leyeron, sino que es un ejercicio que es constante y que es continuo, incluso para gente como yo, que nos dedicamos en cierta forma a esto, ya que los que trabajamos en fotónica trabajamos mucho con el electromagnetismo. Siempre uno no pierde la capacidad de sorpresa de darse cuenta de un detalle adicional que antes no había notado. Así que la idea de esto es que ustedes usen en su favor ese recurso pedagógico para probar diferentes cosas con la comodidad que da una simulación que se puede ejecutar en un ordenador tranquilamente. Acá tienen un ejemplo que es muy bueno, que es la comparación entre la fuerza gravitacional y la fuerza electrostática. Y es una comparación que la van a hacer en la práctica, es un ejercicio de la práctica. Son dos cargas, son masas fundamentales. Esto de alfa es un núcleo de átomo de helio. En física atómica con alfa se le llama al núcleo del átomo de helio, ¿no? Que tiene carga 2 positivo, el átomo de helio. Como sabemos en la tabla periódica está el hidrógeno, después sigue el helio, que tiene 2 protones y 2 electrones. Entonces, la pregunta es, ¿quién gana, ¿no? Si la fuerza electrostática de repulsión o la fuerza gravitacional de atracción. Bueno, van a ver que con los valores, poniendo la masa, etcétera, que la fuerza electrostática es muy superior, muy fuerte. Donde gana la fuerza gravitacional es cuando tenemos masas relevantes, ¿no? Cuando al menos una de las masas es relevante. Como por ejemplo nosotros con el planeta, que ahí gana el planeta, o el Sol con el planeta, ¿no? Donde los dos tienen una masa significativa. Hay una construcción matemática, y podría decirse que una construcción mental, que es muy importante para la comprensión de los fenómenos electromagnéticos, que es el concepto de campo. Vamos a ver que no está bueno hablar tanto de fuerza de acá para allá, sobre todo porque las fuerzas tienen un problema, y es que la fuerza siempre está pegada, y uno podría decir, bueno, ¿y por qué no describo todo lo que sucede con una fuerza? Con una fuerza. Bueno, porque siempre está pegado a los dos, o sea, depende de una carga y depende de otra carga. Entonces supongamos que hacemos la siguiente pregunta. Tengo una carga en el espacio. ¿Cómo caracterizo los fenómenos eléctricos que ocurren a su alrededor? Si siempre voy a depender de una segunda carga, y esa segunda carga va a tener un valor
que puede ir cambiando, entonces la descripción va a ser siempre diferente, porque va a depender de cómo es el Q2 que estoy acercando. Entonces, para liberarme de eso, surgió el concepto de campo. El concepto de campo es mucho más extensivo, mucho más cómodo de trabajar. Vamos a ver que hay otro concepto análogo, que es el de potencial, pero primero vamos a empezar con el de campo, que es el más intuitivo, ¿no? Lo de campo tiene que ver con muchas cosas, de hecho hay campo gravitacional también. El campo que vamos a ver ahora es el campo eléctrico. Entonces tenemos dos cuerpos, A y B. Fíjese que el cuerpo A tiene una distribución de carga positiva, y cuando le acerco un cuerpo B, que tiene una carga Q0 positiva, fíjense que hay un solo más, significa que es una carga de prueba fundamental, o sea, esto sería el equivalente a un protón, una carga positiva, mínima carga positiva, un más, aparecen unas fuerzas que evidentemente son de repulsión, F0. Entonces ahora yo quito el cuerpo B y pongo en el punto donde estaba antes el cuerpo B un puntito P. Entonces ahora voy a decir lo siguiente, que el cuerpo A, más allá de que haya una carga de prueba en P o no, ha modificado el espacio a su alrededor de cierta forma, de forma tal que tiene un campo asociado a su alrededor, ese cuerpo A. Ha modificado su espacio circundante con un campo que llamamos campo eléctrico, y que lo designamos con la letra E vector, E mayúscula vector, de electric field, por eso le ponemos la E. O la E de eléctrico, ¿no? Que coincidimos en el castellano que empieza con la misma letra. Es un vector el campo eléctrico. ¿Y cómo se define ese campo eléctrico? Pues muy simple, se define dividiendo el valor que tendría la fuerza sobre la carga eléctrica. Es decir, yo pongo aquí una carga de prueba que siempre es la misma, por definición es una carga de prueba positiva, y el valor que siente esa carga de prueba, el valor de fuerza que siente esa carga de prueba, lo divido por la carga de prueba, que es más E, y me da un valor en newtons sobre coulombs, que es el valor del campo eléctrico. Por supuesto que no es solamente un numerito, no son solamente newtons sobre coulomb, sino que además hay que indicar dirección, que es la dirección que sentiría esa fuerza, esa carga de prueba, la dirección de F, y el sentido. El sentido es el sentido de F. ¿Sí? Entonces, ¿E qué es? E es un campo eléctrico. ¿Cómo se obtiene? Bueno, pues poniendo siempre en cada punto del espacio, en cada puntito del espacio alrededor de la carga A que quiero caracterizar, poniendo una carga de prueba, midiendo la fuerza que siento, lo divido por el valor de la carga de prueba más E, y esos son los valores en newton por coulomb que hay en ese punto. Como es un campo vectorial, me falta dirección y sentido. ¿Cuál es la dirección? La dirección de F. ¿Cuál es el sentido? El sentido de F. Me dirán, ¿y puedo poner una carga de prueba negativa? No. Por definición se pone una carga de prueba positiva. Todo está referido a una carga de prueba positiva. A esa descripción de A se le llama... Vale, un segundo. Se le llama campo eléctrico. ¿Comiste el postre? ¿Sí? Vale. Sí. ¿Quieres ir al baño? Está negro porque yo me lo he terminado. ¿Quieres ir al baño? No. Vale. Bien. A ver que salió una ventana por acá. No. Ok. Bien. Salió una ventana por ahí. A ver.
¿Dónde está? Compartir pantalla. Aquí está. Bueno, entonces les decía, el campo eléctrico se caracteriza de esa forma. Está mucho más cómodo trabajar con valores de campo eléctrico que trabajar de cualquier otra forma. ¿Por qué? Porque el concepto de campo eléctrico me define por completo qué ha pasado con el espacio circundante a una carga. En vez de tener que estar poniendo a cada rato carguitas acá, o sea, si yo tengo una carga y pongo una carga de un coulomb, ¿qué fuerza tengo? Bueno, tengo que hacer la cuenta. Si de repente pongo otra carga que tiene 2 coulombs, ¿qué valor tiene que tener? Bueno, de nuevo es el valor de esta carga por el valor de esta otra carga. En cambio, el concepto de campo eléctrico me define de una vez y para siempre qué pasó con el espacio circundante alrededor de la carga A. Es un concepto que vamos a ir ganando con el transcurso de la asignatura, ¿no? Yo entiendo que debe ser una de las primeras veces que escuchan, o al menos así en forma matemática, el concepto de campo. Bien. Entonces la definición, ya esa fue la introducción, la definición de campo eléctrico E es poner en cada punto del espacio una carga de prueba y la fuerza que siente esa carga de prueba dividido el valor de esa carga de prueba me da unos newton por coulomb, que es el valor de la intensidad que tiene ese campo eléctrico. La dirección y el sentido es la dirección y el sentido que tenga la fuerza. Primer ejemplo. Tenemos una carga Q y entonces queremos describir en este punto que tenemos a la derecha qué valor tiene el campo eléctrico E. ¿Cómo hacemos? Bueno, traemos una carguita de prueba Q0, medimos la fuerza que tiene, F0, apunta hacia afuera, bueno, el valor de E hacia dónde apunta, igual que F, misma dirección. ¿Y en qué sentido? Mismo sentido que F. ¿Y qué valor tiene E? Pues el valor de la fuerza dividido Q0, eso vale E. Por supuesto, vean que si la carga de prueba es negativa, todo esto, fíjense que en definitiva queda todo exactamente igual, ¿no? Entonces, yo por facilidad prefiero decirles que no usen carga de pruebas negativas, pero la verdad es que no, en definitiva, no cambia mucho, ¿no? Espero no confundirlos con esto, pero fíjense, miren, supongamos que la carga de prueba fuera negativa. Si es negativo, fíjense que F0 apuntaría para adentro, ¿no? Porque es una carga de atracción, ¿sí? Es una carga de atracción. Pero a su vez, el campo eléctrico es F0 sobre Q0. Y en la definición, Q0 no está entre barras de valor absoluto. Entonces, si F0 apunta para el otro lado, pero a su vez lo divido por una carga negativa, me vuelve a invertir el signo, y entonces en definitiva el E me queda abajo igual que arriba. Yo para hacerlo simple prefiero decirle que el Q0 tómenlo siempre positivo y listo. Pero no depende en definitiva de eso. Una vez que tengo la descripción del campo eléctrico, vamos a volver. Estaba acá. Una vez que tengo el valor del campo eléctrico, si yo quisiera averiguar la fuerza, directamente multiplico la carga por el campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico está en newton sobre coulomb. Multiplicado por coulomb me queda newton. Y listo, tengo el valor de la fuerza. El primer campo eléctrico que vamos a ver es el campo eléctrico de una carga puntual. Es el valor del campo eléctrico de una carga puntual. ¿Cómo es el campo eléctrico de una carga puntual? Bien, la carga puntual es más Q. No estoy diciendo con esto que Q tenga el valor de una carga discreta. No es que esto sea un protón. Tiene un valor más Q, donde Q puede ser 10 veces una carga fundamental, 100 veces una carga fundamental, 1000 veces una carga fundamental. Solo estoy diciendo que es positivo. Bien, entonces, ¿cómo determino en el punto P
El punto P es un punto cualquiera, no se usa de excusa el punto P. Para saber qué valor tiene el campo eléctrico. Bueno, muy simple. Se calcula la fuerza y se lo divide por la carga. ¿Recuerdan? Se calcula la fuerza y se lo divide por la carga. ¿Qué valor tiene la fuerza en ese punto P? 1 sobre 4 pi epsilon 0, o sea, utilizo la ley de Coulomb, por el valor de las cargas, Q por Q0, dividido R cuadrado. Bien, como el campo eléctrico es la fuerza sobre la carga, entonces ¿cuánto va a valer el campo eléctrico? Bueno, lo que vale la fuerza, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q0, sobre R cuadrado. Pero Q0 con Q0 se va. Y me queda el valor del campo eléctrico, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre R cuadrado. Por supuesto, el valor del campo eléctrico no depende del valor de la carga de prueba. No puede depender del valor de la carga de prueba y de hecho no depende del valor de la carga de prueba. Fíjense que Q0 no aparece en ningún lado en la definición de E. Se simplificó. Esto va a pasar siempre, en todos los casos que analicemos. Esto en lo que respecta a la magnitud del campo eléctrico. Y si yo lo quisiera expresar con mucha más corrección matemática, ¿cómo expreso esto para que me quede definido directamente la dirección y el sentido? A través de esta ecuación vectorial que está aquí abajo. Es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre R cuadrado por R. Este R que está acá, este R que está en negrita con un sombrerito que está acá, no es otro metro. Simplemente es un versor adimensional, no tiene metros de nuevo, ¿no? Este R es adimensional, es un versor que apunta en la dirección radial. Simplemente me está diciendo eso. Entonces me está diciendo que el campo eléctrico de una carga puntual apunta en la dirección radial, o sea, son líneas de campo que se alejan de ese punto S y que disminuyen como el cuadrado de R. Fíjense que acá lo tienen dibujado. Un punto, campo eléctrico, un punto, campo eléctrico, un punto, campo eléctrico, un punto, campo eléctrico. Y así sigue. Si la carga es negativa, la ecuación es exactamente lo mismo, pero R y E apuntan en sentido contrario, ¿no? Acá aparece un signo menos, y si el radio es un versor que se aleja del centro, entonces este menos Q hace que el campo eléctrico apunte en sentido contrario a R. De nuevo, tiene exactamente la misma caracterización, ¿no? O sea, disminuye como el cuadrado de R. Vamos a ver esta simulación. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿No? Okay. Miren, acá tienen una carga para que vean qué le pasa al campo. Ahí está. Esta es una carga de prueba. Fíjense qué es lo que hace una carga de prueba, ¿no? Fíjense que esta carga, supongamos que tenemos más 4. O más grande todavía. Más 6. ¿Cómo es el campo eléctrico formado por 6 cargas fundamentales positivas? Tiene este aspecto. Son líneas que se van hasta el infinito. Son líneas abiertas, no hay ningún problema en que sean líneas abiertas el campo eléctrico. La dirección sería eso. Se van haciendo más tenues para indicarte que el campo eléctrico va disminuyendo con el cuadrado de la distancia. Fíjense cómo es el campo eléctrico. Vamos a quitarle carga para que se vea más fácil. Así. Son 2, ¿no? Y vamos a... Ahí está, ¿eh? A medida que... Fíjense que cuando yo estoy siempre en una dirección radial, la dirección no cambia. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico siempre apunta en la dirección radial. Si yo me muevo en la dirección radial, fíjense que siempre al mismo radio, el campo vale exactamente lo mismo.
No cambia. No cambia para nada. Fíjense qué pasa cuando pongo, vamos a quitar una acá, pongo una carga de prueba negativa. Hay líneas de campo eléctrico que salen del más y vienen al menos. A esto se le llama dipolo. Un dipolo. Con esto lo que les quiero enseñar por ahora es que las líneas pueden ser abiertas hasta el infinito o eventualmente se pueden cerrar. Diferente es el caso del magnetismo, ¿no? Que siempre son líneas cerradas. Ya vamos a ver por qué. Pero acá pueden ser líneas abiertas o cerradas. Fíjense que esta línea empezó y terminó en un punto en particular. Empezó en el positivo y terminó en el negativo. Si tuviera solamente la carga negativa, por supuesto, el campo eléctrico siempre apunta en forma radial. ¿Qué significa que el campo eléctrico apunte así, por ejemplo, en este punto? Bueno, que si yo libero una carga de prueba positiva, aparece una fuerza que va a tener la dirección de este vector rojo y se va a ir hasta la carga negativa. Lo cual es lógico, ¿no? Porque una carga positiva se trae de forma negativa. No te dice nada que no sepamos. Pone la información de un modo más sencillo de trabajar a posteriori, pero hasta ahora es información que manejamos. Bien. Vamos a seguir. Por ejemplo acá. A ver qué teníamos acá. Bien. Dejar de compartir. Acá está. Bueno, esto yo lo puedo quitar si quiero. Ahí está. Este es un simulador de campos eléctricos, ¿no? Fíjense que este es el campo eléctrico, una carga de prueba positiva, evidentemente. Fíjense cómo son líneas que se van hasta el infinito. Hay algo con las líneas de campo importante, sobre el que en algún punto ya vamos a hacer más énfasis, y es el siguiente. Cuando las líneas de campo están muy juntas, lo que te está indicando es que la intensidad del campo ahí es alta. Cuando las líneas de campo están separadas, por ejemplo acá, que entre esta y esta hay mucha más distancia que acá, que hay poquita distancia, acá está más apiñada y acá está más diluida, ¿no? A medida que te alejas. Cuando están así más separadas, significa que la intensidad del campo eléctrico es más tenue, ha bajado. Entonces la densidad de línea de campo por unidad de superficie te está indicando qué tan intenso o no es el campo en esa región. Tenés muchas líneas, muy intenso. Tenés pocas líneas, mucho más débil el campo. Y acá a ver qué había. Algunas flash ya no me funcionan porque hay un contrato que dejó de funcionar con, no me acuerdo si con Microsoft o con quién. Bueno, esto acá lo sacamos. Vamos a poner ahí. ¿Qué pasa cuando tengo dos cargas? Como ya anticipé recién, ¿no? Que les dije que era el dipolo. ¿Cómo calculo el campo eléctrico de dos cargas? ¿Cómo hago? Bueno, muy simple. Se aplica lo que se conoce como el principio de superposición. ¿Qué es el principio de superposición? Bueno, muy simple. Calculo cada campo eléctrico como si la otra carga no estuviera. Entonces pongo una carga de prueba ahí, mido la fuerza y divido la fuerza por la carga y es el valor del campo. Y luego hago lo propio con la otra, ¿no? Por ejemplo, tengo dos cargas acá, Q1 y Q2, formando algo que puede ser un dipolo, ¿no? Si Q1 y Q2 son iguales. Diferentes signos pero iguales. Bueno, entonces quito Q2, obtengo E1. Perfecto. Luego quito Q1 y obtengo E2. Listo. Entonces, ¿cuál es el campo total debido a la presencia en simultáneo de Q1 y Q2? Bueno, es la suma de E1 más E2. Ese. A eso se le llama el principio de superposición. Se calcula cada campo como si las demás contribuciones no estuvieran y luego se suman en forma lineal. El campo resultante es la suma de los campos individuales. Es esto que me está diciendo acá. Que es más difícil decirlo que hacerlo, ¿no? Es algo intuitivo. Intuitivo, pero no siempre se cumple, ¿no? Hay un principio de linealidad acá que hay que tener en claro que está implícito.
Bien, el primer campo eléctrico que vamos a ver en forma concreta es el campo de un dipolo. ¿Qué es un dipolo? Bueno, son dos cargas Q exactamente iguales, separadas a una distancia, y una de un signo positivo y otra de un signo negativo. A eso se le llama dipolo eléctrico, ¿no? Di viene de 2 y polo por cada carga, ¿no? Se le dice dipolo eléctrico porque también hay dipolos magnéticos, ¿no? Estos son eléctricos. Misma magnitud, diferentes signos, separados a una dada distancia. ¿Por qué es interesante estudiar el dipolo? Bueno, porque hay muchas moléculas que tienen un comportamiento que puede variar, ser radicalmente diferente, en función de que tenga momento neto dipolar o no. El agua es un ejemplo, acá lo tiene, a la derecha, H2O, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno. Tiene un momento dipolar neto. Acá tiene un dipolo que apunta para allá, acá tiene otro dipolo que apunta para allá, se cancelan las componentes horizontales, pero evidentemente no las verticales. Entonces a esto se le llama momento dipolar neto. ¿En qué se nota este momento dipolar neto? Bueno, es fácil, cuando vas a un microondas y calentas algo que tiene agua. Si no fuera dipolar, se moriría de risa, no pasaría nada. Entonces, ahí tiene un ejemplo de un comportamiento que es radicalmente distinto en función de que tenga o no momento dipolar neto. Acá tienen otra molécula, que es carbono y 2 oxígenos, que no tiene momento dipolar neto. Porque cada parte de la molécula tiene un momento dipolar que cancela la otra, ¿no? Acá tiene uno que va para la derecha, otro que va para la izquierda, no hay ninguna componente vertical ni horizontal, y entonces el momento dipolar neto de esto suma 0. O sea que en un campo eléctrico, este de acá se manifiesta de una forma y el otro de otra forma completamente distinta. Bien. Este es el primer cálculo que vamos a ver. Después vamos a ver que muchos de estos cálculos se pueden simplificar con las leyes de Gauss, pero me parece importante ver el primero. Vamos a ver, así que nos vamos a relajar para ver esto. Van a ver que es más fácil de lo que parece. Tenemos un momento dipolar eléctrico, con una carga positiva y otra carga negativa, separadas a una distancia 2A. Por supuesto, mismo valor, ¿no? Q1 y Q2 valen lo mismo, valen Q. Una es positiva y la otra es negativa. Y yo lo que me pregunto es, ¿cuánto vale el campo eléctrico formado por este dipolo en el punto P? Donde el punto P está en la bisectriz del eje del dipolo. Fíjense que está sobre R. ¿Cuánto vale justo ahí? Bueno, si yo llego a poner una carga de prueba acá en P, o sea, sería así este problema, ¿no? Más menos P sería así. Sería así. Más. Menos. Y entonces, lo que yo quiero saber es, en este punto P, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Bueno, fácil. Yo pongo acá una carga de prueba, que es positiva, o sea, traigo desde el infinito una carga de prueba Q0 positiva, o sea, traigo un protón, para hacerlo fácil. Hago así, lo pongo acá al protón, y mido la fuerza. Más con más da repulsión, entonces evidentemente la fuerza, acá va a aparecer una fuerza que me va a hacer así. Pero quedamos en que el campo eléctrico era la fuerza sobre la carga de prueba. O sea que en definitiva, si la fuerza es así, y como la carga es positiva, significa que el campo eléctrico también es así. Será más corto o más largo, pero el campo eléctrico va a apuntar como la fuerza. Y lo mismo pasa cuando traigo la carga de prueba, o sea, anulo más, dejo el menos, la carga esta del dipolo menos, traigo la misma carga de prueba Q0, lo pongo aquí, evidentemente como la carga de prueba es positiva y esto es negativo, aparece una fuerza de atracción que hace así, que quiere unirse con esta de acá, ¿no? Quiere ir hasta acá.
No me quedó bien que pase por el centro. Así sería, ¿no? Ahora sí. Entonces me va a aparecer una fuerza de atracción que va a ser así. Como esa fuerza de atracción lo divido por la carga, me dirán, sí, pero ahora la carga es negativa, que queda el campo eléctrico para allá. No, porque es siempre la carga de prueba, no importa cómo es esto. Entonces, si esto es F, lo divido por la carga de prueba, que siempre es positiva, siempre fue positivo, me queda el mismo que está acá. Este será un E1 y este será un E2, ¿no? Son dos E distintos. Uno ya presupone que estos dos E son iguales por la simetría del problema, ¿no? Porque la distancia es la misma, las cargas son las mismas. Bueno. ¿Cuánto es el campo eléctrico total? Bueno, pues es la suma de esto con esto. Esto es. ¿Cuánto vale? Pues vale la suma vectorial de 1 más E2. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿No? Ok. ¿Cómo vamos? ¿Está complejo esto? ¿O se deja entender? Sí, ahí vamos, profe. Bueno, ¿Se entiende, profe? vale. Bueno, entonces este es el único que vamos a ver así en detalle, ¿no? En la teoría después hay una herramienta que es la bendita ley de Gauss, que simplifica mucho las cosas, ¿no? Pero bueno, esto es mejor verlo así para que uno sepa cómo se hace. Entonces acá lo importante en el cálculo de los campos eléctricos es el cálculo de la fuerza, en definitiva, porque es fuerza sobre carga el campo eléctrico. Y en la fuerza lo importante, porque la carga es lo más pavo que hay, ¿no? ¿Cuánto vale Q1? Listo, ya está, se terminó el misterio. ¿Y cuánto vale Q0? Q0 vale, más E. Entonces ya está. Entonces, en definitiva, lo relevante con estos problemas es la geometría de las distancias. Es ahí donde hay que tener cuidado. Repito, como el cálculo de los campos eléctricos, en definitiva, es el cálculo de las fuerzas ahí, lo que puede dar lugar a confusiones, no es el valor de las cargas, es un simple producto, que sería Q1 por Q0 y ya está. Es difícil confundirse con eso. Entonces, donde puede surgir la confusión o donde puede venir el error es el cálculo de la distancia. ¿Por qué? Porque lo importante no es A, no es R, sino que es esta línea de puntitos que hay acá, porque es la distancia que hay entre Q1 y Q0, al punto P. Entonces, esa distancia, evidentemente, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son A y R. Entonces, ¿cuánto vale? Esa hipotenusa vale A al cuadrado más R al cuadrado. Y por eso acá dice que el campo 1 y el campo 2 valen 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre A cuadrado más R cuadrado. ¿Por qué dice eso? Bueno, por eso que le estoy diciendo. ¿No? Vamos a limpiarlo un poquito esto para que no sea tan confuso. Ahí está. Entonces, dice A, esto era A, ¿no? Esto era, oh, me olvidé lo que es. R, dice. A ver. Sí, R. Siguen viendo la pizarra, ¿no? Sí, profe. Entonces esto es raíz cuadrada, evidentemente, de A al cuadrado más R al cuadrado. Si ven que tengo mala caligrafía, que evidentemente la tengo, y tengo que escribir algo de nuevo, me dice. Entonces, en definitiva, es esto, ¿no? Es esta cuentita la que tengo que hacer acá. Es el E más, ¿no? Le pongo así para resaltar el hecho de que es el campo eléctrico solamente debido a esto. Este E más va a ser el valor de la fuerza, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el Q más, porque era el Q más, el Q menos. Q más
por el Q0, dividido la distancia al cuadrado, o sea que me queda, en esta raíz se va, y me queda A al cuadrado más R al cuadrado. Y a su vez, dividido Q0. Conclusión, ¿cuánto vale Q sobre 4 pi epsilon 0 por A cuadrado más R cuadrado? Y cuando calcule el de este, va a valer exactamente lo mismo. Va a valer Q por Q0 sobre A cuadrado más R cuadrado, 4 pi epsilon 0. Va a valer lo mismo. Recuerden que esto es así, cuando calculan la fuerza. La fuerza va entre barra y valor absoluto. Bien, entonces por eso es que cuando volvemos acá, ¿ven? Dice, ¿cuánto vale 1 y E2? Bueno, vale Q sobre 4 pi epsilon 0 A cuadrado más R cuadrado. Vale eso. Entonces ahora tengo que hacer una suma vectorial. Pero fíjense que es una suma vectorial donde acá no vale la pena empezar así a lo loco a sumar vectores. ¿Por qué? Bueno, porque hay dos componentes de esos E1 y E2 que se anulan, que son las componentes horizontales. Como E1 y E2 valen lo mismo, pero E1 apunta a la izquierda, E1 apunta a la derecha y E2 apunta a la izquierda, las componentes horizontales, ¿para qué lo voy a tener en cuenta? Evidentemente suma 0. Entonces lo único que acá no suma 0 son las componentes verticales. Las componentes verticales sí se suman, no se anulan. ¿Ve? Acá está expresado, ¿no? E1x más E2x suma 0. Y en definitiva, lo que tengo que considerar es el producto con el coseno de θ, ¿no? Es el coseno de θ, porque este θ que está acá es este que está acá. Y en definitiva, yo lo que tengo que hacer es el cateto adyacente, que es este que está acá. Por eso es coseno de θ. ¿Y el coseno de θ cuánto vale? Bueno, lo miro de acá, ¿no? Es el cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de A cuadrado más R cuadrado. Bueno, entonces en definitiva es 2 veces el campo 1, que ya lo habíamos calculado, que es esto. 2 por 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre A cuadrado más R cuadrado por el coseno de θ. ¿Y el coseno de θ cuánto vale? A sobre raíz cuadrada de A cuadrado más R cuadrado. Esto y esto es lo mismo, nada más que esto está elevado a la 1 y esto a la 1 medio. 1 más 1 medio me da el 3 medios, este que aparece acá. Este 2 con este 4 me conviene no simplificarlo, por una cuestión de algo que vamos a ver ahora, y meterlo todo junto acá en el 2AQ. Y me queda que el campo eléctrico producido por un dipolo en una línea que va por la bisectriz, esto es importante enfatizarlo, ¿no? Que es una línea que va por la bisectriz, está a mitad de camino entre los dos, vale la distancia que hay entre las cargas, porque 2 por A es la distancia entre cargas, por la carga. A esto se le llama momento del dipolo y se lo señala con la letra P. Son coulombs por metro. 2 por A por Q, o sea, la carga de una de las cargas del dipolo, ¿no? Multiplicado por la distancia entre ellos, es el momento dipolar. Se le llama momento, ¿no? Porque están en coulomb por metro, ¿no? Dividido la constante, que ya sabemos cuál es, que es 4 pi epsilon 0, dividido A cuadrado más R cuadrado a la 3 medios. Para distancias grandes de R, o sea, imagínense un R que está cada vez más lejos, y entonces el A se vuelve cada vez más insignificante, el A lo puedo simplificar. Si el A lo simplifico, me queda R al cuadrado a la 3 medios. 2 con 2 se va, y me queda R al cubo. Entonces, el momento, el campo eléctrico E es el momento dipolar eléctrico dividido la distancia al cubo. Disminuye como el cubo de la distancia. Vamos a ver esto aquí.
Vamos a comprobarlo aquí. ¿Preguntas sobre esto? ¿Hasta ahí? No, profe. Bien. Veamos. Aceptar. Aceptar. Vamos a ir a una simulación para convencer un poquito más. Compartir pantalla. Ahí está. Estoy compartiendo la pantalla con ustedes, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Vamos a generar un momento dipolar. ¿Qué necesito para generar un dipolo? Dos cargas iguales y de diferentes signos, separadas a una cierta distancia. Vamos a poner bien aquí. Vamos a poner una grilla para que me sirva de guía. Este es un dipolo. Y el sensor, acabamos de obtener que el momento dipolar eléctrico genera un campo eléctrico que es proporcional a ese P, donde P es el momento dipolar eléctrico, 2 por A por Q, o sea la distancia entre cargas, sería así, más, menos, distancia entre cargas, 2A, esto vale más Q y esto vale menos Q. Estamos analizando el campo eléctrico de este dipolo, que tiene una distancia de separación 2A, generando un momento dipolar 2 por A por Q. Vimos que es proporcional a P sobre R al cubo. Y eso es lo que vamos a demostrar. Vamos a demostrar con esta simulación, ¿no? Que tienen que usar ustedes como una ventaja, ¿no? Formidable para entender muchos de estos conceptos, ¿no? Son herramientas que están muy buenas y que no cuesta nada usarlas, ¿no? Porque son gratuitas y están al alcance. Entonces vamos a demostrar eso, sobre todo esto vamos a demostrar, que a medida que nos alejamos, el campo eléctrico disminuye como el cubo de radio. Fíjense qué rápido que disminuye, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo estoy mirando, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Si yo estoy mirando, así, campo eléctrico, dipolo acá, más por acá, menos por acá, y yo me pongo a analizar las cosas así. Si esta distancia, y yo mido acá, mido en este punto que está acá. Llamemos a este punto R. Si yo a R lo duplico, el campo, ¿cuánto decrece? Tiene que decrecer como 2 al cubo. 2 por 2, 4, por 2, 8. O sea que si acá vale E, acá tiene que valer E sobre 8. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer eso. ¿Hacer eso? Sí, estoy analizando un campo eléctrico. ¿Quieres verlo? Sí, quiero. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno, después te lo muestra el papá, ¿vale? Sí, Perdón, ahí vino el ayudante. Bien. Vamos a acá. Compartir pantalla. Aquí estamos, ¿no? Se ve de nuevo la simulación, ¿verdad? Y con esto ya terminamos. Sí, profe. Se ve. Vamos a, fíjense, empezamos a medir desde acá.
de acá hasta acá. Ahí tengo una distancia, ¿no? Fíjense que son 149. O sea, 3 cuadraditos. Y después voy a hacerlo en 6. Y debería disminuir el campo en 8 veces. Mido aquí. Mido aquí, por ejemplo. 1, 2, 3. ¿Cuánto vale el campo ahí? Vale un número que dice 1, no, dice 2,23. 2,23. Y entonces ahora, si lo pongo al doble, tendría que ser 2,23 dividido 8. Exactamente. Fíjense que me da, háganme la cuenta alguno por favor, 2,23 dividido 8. 0,27, profe. Sí, da parecido. 0,27. ¿Por qué no da igual? Porque es una aproximación que mejora a medida que nos alejamos. Fíjense, le pongo 4 y le pongo 8 y ahora tiene que dar mejor todavía. 1,1 directamente dividido 8 da 0. 0,125, profe. Claro, cada vez da mejor, ¿no? Si yo lo pongo en 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjense que ahora, fíjense cómo da ahora. 0,066. Claro, cada vez da mejor, ¿no? A medida que me alejo cada vez más. Bueno, creo que vimos bastantes cosas por ser hoy. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, de mi parte no. No, de mi parte no, profe. Bueno, repasen esto, van a tener clases prácticas, si no miré mal el cronograma con Pablo Salvático. Y bueno, quedo a disposición cualquier correo que me quieran enviar con alguna consulta. Y si no, ya nos vemos la clase que viene. En el EVA tienen el material. Y bueno, mismo esta clase para el que se tuvo que ausentar antes o por lo que sea, voy a estar subiendo el link. Bueno chicos, nos vemos la clase que viene entonces. Dale, profe. Dale, profe. Chao. Nos vemos.